la sinusitis. Para hablar sobre la sinusitis tenemos que hablar sobre la rinitis. Y la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Esta inflamación genera una obstrucción del óstium de los senos paranasales y a su vez genera una acumulación de moco que ayuda a la proliferación bacteriana. Así se desencadena la sinusitis. Entonces sabemos que la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. ¿Pero qué son los senos paranasales? Bueno, los senos paranasales son cavidades huecas que se encuentran alrededor de la nariz y contamos con 4: el seno frontal, el seno maxilar, el seno inguinal y el seno esfenoidal. Estas cavidades están llenas de aire y están cubiertas por una membrana mucosa que secreta moco que sirve como barrera ante agentes infecciosos. Entre sus agentes de etiología de la sinusitis encontramos a Streptococcus beta-hemolíticos, a Streptococcus pneumoniae y así también encontramos a otros virus y agentes fúngicos. También sabemos que la sinusitis puede ser aguda o crónica. Se considera una sinusitis aguda cuando es menor a 4 semanas y se considera una sinusitis crónica cuando es mayor a 12 semanas. Bien, en cuanto a la etiología de la sinusitis aguda, primero debemos saber que la mayor parte de las sinusitis van a tener un origen rinógeno, por ejemplo, de una rinosinusitis, y además va a haber diferentes desencadenantes que van a ser víricos, van a ser bacterianos, y en este caso los desencadenantes víricos son los mucho más frecuentes, y entre ellos están los adenovirus, los mixovirus, y entre las bacterias vamos a hablar de Streptococcus alfa y beta hemolíticos, también de los Streptococcus pneumoniae, de los hemófilos influenza y también del moraxella. Y también debemos hacernos una pregunta que es bastante importante, que es ¿por qué no debemos automedicarnos? ¿Por qué no automedicarnos de manera general en cualquier otra patología? ¿O por qué no automedicarnos en este caso hablando de sinusitis aguda? No debemos automedicarnos, ¿por qué? Porque primero debemos estar seguros del diagnóstico. ¿Seguros del diagnóstico? ¿Por qué? Porque la sintomatología no necesariamente se puede deber a sí o sí una sinusitis. Entonces, si hablamos de una rinorrea, de una congestión nasal, si hablamos de fiebre, no necesariamente vamos a pensar en una sinusitis, sino podemos pensar en cualquier otra patología que también tenga ese tipo de sintomatología. También al automedicarnos como pacientes vamos a correr el riesgo de que elijamos o compremos medicamentos que sean incorrectos o que tomemos una dosis inadecuada, y esto nos puede llevar a diferentes efectos negativos en nuestra salud. Y también debemos saber que sin el tratamiento adecuado, la sinusitis aguda va a poder llevar a complicaciones bastante serias, por ejemplo como una osteomielitis o una celulitis orbital. Es por eso que debemos tener siempre en cuenta que debemos acudir a nuestro médico con cualquier signo o síntoma alarmante que pueda ser para nosotros, y para que el médico, el especialista, nos pueda dar un diagnóstico y un correcto tratamiento para la condición de cada uno. En la sinusitis aguda se va a presentar el resfriado más que todo, es una de las más frecuentes síntomas en cuanto a las manifestaciones. Bueno, también vamos a ver que cuando los senos paranasales están bloqueados durante un buen tiempo, puede contraer una infección. Esto se va a agregar entonces ya la infección. Vamos a ver en cuanto también a las manifestaciones clínicas, la mucosidad espesa. Esta mucosidad puede ser amarillenta, puede ser verdosa y es conocida como goteo de la nariz o también por parte de la garganta, de la parte posterior de la garganta, conocida como goteo postnasal. Entonces vamos a tener una nariz obstruida, una nariz congestionada que va a dificultar la respiración por la nariz. Comúnmente le llamamos rinorrea. También tenemos otra de las manifestaciones clínicas, el dolor, la sensibilidad, la hinchazón, la presión alrededor de nuestros ojos, la presión, el dolor alrededor de nuestras mejillas, de la nariz y también de nuestra frente, que empeora a la Otro de los signos y síntomas vamos a tener la presión en nuestros órganos, dolor de nuestros pies, el sentido del olfato va a estar alterado, la tos, el cansancio,
Dolor, como lo decía, similar a presión, dolor detrás de los ojos, dolor o sensibilidad facial. Y vamos a tener también dolor en nuestra garganta, goteo retronasal. Ahora hablaremos de lo que es sinusitis aguda, netamente lo que es su diagnóstico. Recordemos que a diferencia de la sinusitis crónica, la sinusitis aguda es netamente clínica. Tenemos lo que son síntomas leves, síntomas graves y ya síntomas persistentes. Generalmente lo que vendría a ser la sinusitis aguda, los síntomas son solamente simples, como son una rinorrea, o en este caso una congestión nasal o una simple tos. Sin embargo, si ya pasan los que son los 10 días, ya se convertiría en lo que es una sinusitis grave. Tenemos que tener muy en cuenta que el paciente puede aparecer con lo que es una fiebre mayor a 38.5 o una rinorrea ya purulenta. Y cuando los síntomas ya se vuelven mucho más graves, significa que la rinorrea ya se convierte en persistente. Más allá de eso, tenemos que recordar una cosa, que el clima, o en este caso el paciente, puede ya estar curado, si lo podríamos ver de esa manera, pero el síntoma va a persistir aún más. Entonces en ese momento ya se convertiría en lo que debe ser una sintomatología persistente. Gracias. Para aliviar el dolor y la fiebre asociados con la sinusitis aguda, especialmente cuando este es viral, los medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol son muy efectivos. Estos medicamentos van a ayudar a reducir la inflamación y el malestar general. El paciente se va a sentir mejor mientras su cuerpo combate la infección. En algunos casos, la sinusitis es causada por una infección bacteriana. Es en estos casos donde va a ser necesario un tratamiento con antibióticos. El antibiótico de primera elección que se utiliza es la amoxicilina con ácido clavulánico. Este medicamento se va a utilizar de forma oral por un periodo de 14 días. Y también se pueden utilizar otros antibióticos como ceftriaxona, ceftriaxona o la levofloxacina, especialmente si es que hay alergia o resistencia al medicamento de primera línea. Es necesario seguir todas las indicaciones del médico y completar el ciclo de antibióticos para asegurar que la infección se elimine por completo y prevenir posibles complicaciones. Ya sabes que aunque te sientas mejor antes de terminar el tratamiento, debes completar todo el curso de antibióticos para asegurar una recuperación.